Hola chicos, buenas tardes. Les hago este video para resolver el trabajo sobre las curvas de solubilidad que les di hace una semana. Hoy corregí, devolví los trabajos y quería por ahí explicar algunos puntos para que se entienda mejor y poder cerrar bien el tema. Bueno, el punto 1, yo les había dado una oración donde ustedes tenían que subrayar palabras. Algunas palabras. Chicos, que por ahí me subrayaban la mitad del párrafo. Yo les pedía algunas palabras nada más que estén relacionadas con las soluciones y después a partir de ellas hacer 3 preguntas donde la respuesta sea alguna de esas palabras que ustedes habían subrayado. Hubo algunos que no hicieron nada, otros solo subrayaron y otros subrayaron párrafos enteros, algunos hicieron bien la actividad, pero bueno, quería aclarar bien cómo era la resolución de ese punto. Después, en el punto 2, todas las oraciones que yo les di son verdaderas. Ustedes lo que tenían que hacer es explicar por qué pasa eso y explicarlo a partir de los factores que influyen en la solubilidad, que yo les di 4 de ellos. Entonces, a partir de esos factores, ustedes tenían que ver qué era lo que se estaba manifestando, cuál era el que estaba influyendo en cada uno de estos casos y así explicar un poco el porqué de la oración. Entonces, en el primer inciso, que hablaba de la sal gruesa y la sal fina, en este caso no es la naturaleza de las sustancias porque yo estoy comparando la misma sal. Lo único que cambia es el tamaño, está la sal fina y la sal gruesa. Entonces, la sal gruesa es la que se disuelve más, que tarda más en disolver o que se dificulta más en disolver por el tamaño de la partícula. Entonces, al ser mayor el tamaño de la partícula, hace que tarde un poco más en disolverse. Nada más. Después, generalmente los sólidos solubles en agua se disuelven mejor al aumentar la temperatura del solvente. Esto pasa generalmente en los solutos sólidos y es porque al aumentar la temperatura favorece el movimiento de las partículas, haciendo que se encuentren más fácilmente con las partículas del solvente y más rápido, entonces eso ayuda y favorece la solubilidad. Después, lo que contrario a lo que pasa en el caso de los gases. En el caso de los gases, el aumento de la movilidad de sus partículas hace que se desprendan del líquido donde están, entonces disminuye la solubilidad del mismo. Por eso es que pasa lo contrario con el tema de los gases, y eso explica el inciso C. Y en el último, el factor que influye en este caso es la naturaleza de las sustancias. No es la densidad, ni es la viscosidad, ni nada por el estilo, sino solo la naturaleza de la sustancia, que en este caso, bueno, de los solventes. Es lo que explicaría por qué pasa eso. En el punto 3 tenían que trabajar con esta curva y responder 3 preguntas. La primera, la mayoría la hizo bien, no sé si todos, pero la mayoría, que a 70 grados centígrados, yo vengo acá, 70 sería más o menos por acá, a 70 grados centígrados se disuelven 140 gramos del soluto. Eso estaba bien. Ahora vamos al segundo, dice, según la curva, si es posible disolver 50 gramos de la sal a 40 grados centígrados. Entonces yo voy a 40 grados centígrados, subo, choco con la curva y vuelvo para atrás. A 40 grados centígrados, como máximo, se pueden disolver 60 gramos. Entonces, si yo tengo 50 gramos, se va a poder disolver totalmente y yo podría seguir agregando 10 gramos más y se van a disolver, porque a 40 gramos a 40 grados centígrados yo puedo disolver en total 60 gramos. Entonces los 50 se disuelven completamente. Si yo aumento la temperatura a 60 grados, como pide después, y mantengo los 50 gramos, más se puede disolver, o sea, se puede disolver completamente porque fíjense que el punto quedaría por acá abajo, no llega a la curva, y que habría una solución bastante diluida. Entonces, a 40 se disuelve totalmente y a 60 también se disuelve totalmente. Siempre que caiga sobre la curva o por debajo de la curva, eso quiere decir que sí se disuelve. Ahora, si algún punto hubiese caído por encima de la curva, quiere decir que hay parte que no se está disolviendo. Y después era justificar, o sea, si podrían afirmar que en este soluto, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad y tenían que explicar por qué.
Y esto es así, la mayoría lo responde bien, y la justificación es porque la curva es ascendente. Al ser ascendente, que quiere decir que va para arriba, quiere decir, eso nos muestra que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad que se puede disolver del soluto. Bien, después vamos al punto 4. En el punto 4 yo les daba 4 curvas de 4 sales distintas y tenían que responder 2 preguntitas. La primera era a 40 grados centígrados, ¿cuál es la más soluble y cuál es la menos soluble? Entonces la más soluble, si yo vengo acá, choco con todas, y la más soluble es la que más disuelve, más cantidad de soluto se disuelve a esa temperatura, y en este caso es la curva roja, la que es KNO3. Esa es la que más se disuelve. Y la que menos se disuelve es la que menos cantidad de soluto disuelve a esa temperatura. En este caso es esta curva que es amarilla o naranja, según como la vean, que es este C2SO4. ¿Sí? Entonces, la que más se disuelve es la curva roja y la que menos se disuelve es esta curva naranjita. En el punto 2 le pregunta cuál o cuáles son las sales que aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces, de todas estas, ¿cuáles aumentan la solubilidad? Todas las que vayan para arriba, todas las que tengan la curva ascendente. Entonces, la curva roja es la más soluble porque disuelve un montón, la curva verde y la curva azulcita esta que está acá. Son las que aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura. Y después la que disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura es esta amarillita porque ya no tiene una curva ascendente, sino es descendente, va para abajo. Entonces esta no aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura. Bien, eso era el trabajo, espero que se les haya aclarado cualquier duda que tengan, cualquier cosa me pueden escribir. Chau.